Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y el martes de esta semana, el 8 de marzo, el 8M, pues vimos cómo las mujeres se organizaron para marchar, para protestar, para hacer valer sus derechos, para hacerse notar. Y en pleno siglo XXI todavía hay gente que se escandaliza por este tipo de protestas, por este tipo de marchas. De ahí el tema que tienen ustedes aquí en pantalla. ¿Por qué el feminismo suena peligroso? Y para hablarnos de este tema, alguien que sabe de lo que habla. Toda una vida dedicada a la salud emocional, toda una vida dedicada a dar cátedra sobre estas situaciones. ¿Quién está con nosotros? Nuestra querida psicóloga, Olga Valerio. Maestra, bienvenida nuevamente a Carpe Diem. Muchas gracias, Abel, por tu linda invitación. Un saludo para todos los que nos están viendo en esta ocasión. Gracias. Oye, maestra, pues preguntarte, ¿por qué todavía en algunos sectores de la población tenemos esa impresión de que si las mujeres protestan es que son escandalosas? El feminismo está en contra de todo y particularmente de los hombres. Y aquí quiero referirme, maestra, a que pues un gran sector de la población masculina piensa eso, pero no solo eso, sino que algún sector también todavía de las mujeres pues están en otra dinámica y piensan que las mujeres que protestan y que protestan en el 8M y que protestan por hacer valer sus derechos están en otra sintonía. Por eso a mí me gustaría que le dijeras al público de Carpe Diem, al teleauditorio de Cadena Sur, pues cuáles son tus impresiones y que lo combináramos con qué es el feminismo. Claro. Bueno, mira, me gustaría inicialmente poder ver qué es el feminismo un poco para que empecemos a entender por qué le suena tan peligroso a muchas personas, ¿no? El feminismo es un movimiento social que tiene años, o sea, no estamos hablando de que esto empezó con las marchas del 8M, eso es como más nuevo, ¿no? En realidad, desde el siglo pasado ya es un movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente solo se le han dado y se le han reconocido a los hombres. Entonces, suena peligroso porque tradicionalmente en esta cultura patriarcal en la que es él el que manda, a nosotras se nos relegó y no se nos permitía hacer varias cosas. Ahí tenemos varias historias, ¿no? De mujeres que se disfrazaron de hombres para poder entrar a la escuela, porque siendo mujeres simplemente no podían hacerlo. Entonces, desde que nos eran negados los libros, nos era negada la palabra, el voto y muchas otras cosas que ahora vamos a revisar, empezó a ser peligroso cuando las mujeres empezaron a decir, ¿y por qué nosotras no podemos hacer lo mismo que ellos? ¿Por qué no tenemos los mismos derechos? Ahí empezó el feminismo y pues es toda una deconstrucción. Yo te voy a decir, yo de jovencita no era feminista. Yo creo que me empecé a deconstruir en la universidad cuando empecé a leer a muchos autores, a muchas autoras, y mis maestros me cuestionaban. Y entonces yo me empecé a deconstruir en la universidad. Estamos hablando a los 18, 20 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha sido andabas bien metida en estos grupos de la iglesia con Paulín y todo eso, ¿no? Esa es otra dinámica, maestra. Es otra Olga, ¿no? Entonces, 30 años deconstruyéndome,
me han hecho entender que el feminismo es sobre todo una posición política en la que tú decides como mujer que tienes los mismos derechos que el otro y que no tienes que callarte para que te los den, o que no tienes que agradecerlos, porque ningún hombre agradece porque se le dé un trabajo bien remunerado. Ningún hombre siente la obligación de agradecer porque lo dejaron votar. Es su derecho, pero es igual para nosotras. Y no ha sido así. Entonces, por eso suena peligroso, porque nos pone en igualdad de circunstancias con ellos y entonces resulta que eso tira esta enseñanza patriarcal que nos han enseñado y que hemos aprendido muy bien y que por eso las mujeres tampoco lo cuestionamos mucho, ¿no? Nos sentimos incómodas y decimos que somos feministas, pero creo que habiendo no sido feminista una parte de mi vida, creo que me siento más incómoda con esa parte en la que yo no podía expresar lo que sentía, en la que yo no me daba permiso porque ¿qué va a decir el padre? ¿Qué va a decir el seminarista? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi esposo? Hasta que un día dices, pues no me importa qué piensen todos ellos, es mi cuerpo, es mi vida, son mis decisiones y yo tengo que decir cómo quiero hacer las cosas, ¿no? ¿Y no te parece contradictorio, maestra, estos adagios de estos hombres que la gente ha adjetivado como sabios, desde Aristóteles, Eurípides, San Agustín, Nietzsche, con estas maneras de ver a la mujer y que nos traes acá y que sí vale la pena leerlos, porque mira, dice Aristóteles, en cualquier tipo de animal, siempre la hembra es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías. La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades, por Dios. Bueno, y fíjate, Aristóteles, ¿no? Así como la cúspide del pensamiento griego. Tú acuérdate cuántas filósofas griegas hay, ¿no? Una, y la mataron, ¿no? Así es. Y todos así los es. demás eran hombres. Las mujeres no tenían acceso a eso. De hecho, la asamblea de notables, los que dirigían los pueblos eran hombres, eran Sí. los más viejos, mujeres no había. Las mujeres se dedicaban a la crianza y Aristóteles lo decía, entonces pues no, ni para ponérsele a Aristóteles, ¿no? Porque era un alma elevadísima y reencarnada muchas veces, ¿no? Pero eso nos da cuenta desde cuándo el patriarcado ganó territorio. Por eso no es tan fácil tirar ese muro, porque estamos hablando de que las raíces vienen desde allá. Y luego Eurípides, aborrezco a la mujer sabia que no viva bajo mi techo la que sepa más que yo y más de lo que conviene a una mujer, porque Venus hace a las doctas las más depravadas. ¿Qué tal? Para que veas, ¿no? Eurípides, o sea, bueno, cuántas cosas maravillosas podemos decir de él. Es un hombre de su época, ¿no? Es un hombre de su época. Sin embargo, muchos hombres pueden en este momento, en pleno siglo XXI, decir lo mismo que Eurípides, ¿no? Sobre todo en las comunidades alejadas, eso es ley, ¿no? Las mujeres no pueden opinar, están dedicadas a la crianza y se acabó. Su mayor mérito será ser madre y no hay nada más, ¿no? Y luego lo que dijo San Agustín, que ahorita lo leo, pero yo leí una cita de San Agustín que decía, si lo que escribo sobre la generación de los hombres escandaliza a las personas que se escandalicen, pues de su proceder y no de mis palabras. Pero sorprende esto que dice San Agustín, es orden natural entre los humanos que las mujeres estén sometidas al hombre, porque es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte. ¿Lo puedes creer de San Agustín? Claro, pues hay que leer las confesiones, ¿no? Para saber sus andanzas. Digo, es que ahí me empecé a deconstruir. Cuando yo empecé a leer las confesiones, dije, no, bueno, hizo y deshizo y luego ya se convirtió, ¿no? Como mucha gente. Pero
Pues sí, era un hombre que tuvo hijos, tuvo esposas, concubinas, y ya después se convierte al catolicismo, ¿no? Entonces, pues sí, sí lo creo, ¿no? Es un poco la tónica de mucha gente en pleno siglo XXI. O sea, si para nosotros es un escándalo que San Agustín lo haya dicho, imagínate en pleno siglo XXI que los hombres lo sigan diciendo, o algunas mujeres, pues está peor. A ver, vamos a terminar con esto que nos dijo Nietzsche y Rousseau. Nietzsche, la mujer no tendría el genio del adorno si no poseyera también el instinto de desempeñar el papel secundario, jamás el primario. Cuando una mujer tiene inclinaciones doctas, de ordinario hay algo en su sexualidad que no marcha bien. ¿Qué tal el Nietzsche? Y luego Rousseau, a las niñas no les gusta aprender a leer y escribir y sin embargo siempre están dispuestas a aprender para aprender a coser. Fíjate, Rousseau fue el que escribió Emilio o de la educación, ¿no? Yo cuando leí el Emilio dije, Dios, y cuando leí esto, pues sí, claro, la educación de Rousseau, aunque es un célebre filósofo, bueno, y ahí tenemos hasta la escuela Juan Jacobo Rousseau en Jojutla, ¿no? Pero la educación era machista, era exclusivamente para los hombres y las mujeres se quedaban en su casa a tejer, a bordar, a aprender a cocinar, a aprender la crianza de los niños, etcétera. Y Nietzsche, pues de Nietzsche ya sabemos que tenía un problema con las mujeres porque de pronto nunca pudo hacer una relación con una, ¿no? Allí anduvo pretendiendo a Lu, Andrea, Salomé, y que nunca le hizo caso y quedó así como muy frustrado por esa situación, ¿no? Porque además vio que sí le hacía caso a otras gentes y a él no. Entonces quedó como muy contrariado por ese tema con las mujeres y opinaba así de ellas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el autor de Así hablaba Zaratustra iba a opinar eso de las mujeres, ¿no? Cuando había hablado del superhombre. Pero eso no aplicaba para las mujeres, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cuán antigua es la raíz epistémica, filosófica, del patriarcado en nuestra vida. Por eso no se puede tirar tan fácilmente ese muro, ¿no? Porque han sido siglos de dominación y por eso esto causa tanta molestia, ¿no? Para algunos. Y luego esta imagen, esta lámina que nos hace llegar maestra sobre el voto femenino, o sea, ve, en Nueva Zelanda, 1893, fíjate. En México, 1947. Ahí 60 años de diferencia entre Nueva Zelanda y México, 1953, ¿sí? Ahora bien, Arabia Saudita, 2015. O sea, ni siquiera hace 7 años porque va empezando el 2022. O sea, esto también es de escándalo, ¿no? Me puse a buscar los datos porque no los encontré, entonces busqué país por país, a ver cuáles encontramos, ¿no? Y ya hice la gráfica, nada más para que te des cuenta desde cuándo votamos en el mundo las mujeres. En México apenas hace 69 años tenemos chance de votar, ¿no? Antes éramos igual que un burro, que una mula, que una silla, que una mesa. No teníamos derecho a opinar quiénes nos iban a dirigir. Eso era solo para los hombres. Si lo vemos en términos materiales, las mujeres, las que nacieron en el 53 para acá, tuvieron chance, ¿no? ¿Cuántos años tienen esas mujeres? 69 años, ¿ok? Porque mi abuela, les digo que nació en plena Revolución Mexicana en 1911, a pesar de que ya podía votar, no lo hacía, porque decía que era muy criticada, que una vez que fue a votar, todos los hombres la vieron mal, y como no tenía marido, empezaron a decir, claro, Lupe viene porque no tiene marido, no tiene quien la gobierne, es una sinvergüenza, ¿cómo se le ocurre? Y ya tenían chance de votar, sin embargo, la habladuría de la gente era tal que las mujeres mejor decían no, o iban acompañadas de alguien y él decía, ella va a votar por tal, para que no le dijeran nada.
Entonces, nos dejaron votar hace 69 años, pero de verdad ejercer el voto con libertad, yo creo que no tiene más de unos 30 o 40 años y a lo mejor me estoy yendo larga, ¿no? Sí, entonces, sí. Imagínate tú esta situación en la que en este país, en donde están votando a partir del 2015, pues estará empezando este proceso, ¿no? Que nosotros empezamos en 1953. Eso habla de por qué el feminismo es peligroso. Las feministas en Inglaterra pusieron bombas para poder ganar el voto y la mera líder se fue 11 veces al bote, ¿no? 11 veces fue a dar allá. Ahora bien. Y vamos a seguir, ¿no? Ahora bien, las mujeres no solamente no podían votar, sino no podían contratar, hipotecar, vender, comprar bienes inmuebles y mucho menos aceptar herencias y todo lo que esto implica. Sin el permiso del padre, del esposo o del hermano. O sea, sí lo podían hacer siempre y cuando tuvieran un permiso firmado por el padre, el esposo o el hermano. Si no, tú como mujer no podrías contratar ninguno de estos bienes o servicios. ¿Ok? Eso después, mucho después de la Revolución Mexicana, empezó a cambiar y ya empezamos a heredar. Y todo esto también fue parte de los movimientos feministas en el mundo y a partir del 70 en México. Fíjate cómo el movimiento feminista en México más fuerte empieza en 1970, justo a la edad que yo nací. Yo nací en el 69. En el 70 ya el movimiento feminista en México estaba ya empujando. Entonces, gracias a esas mujeres que ahorita deben de tener 70, 80 años, es que empezó el proceso de deconstrucción de las mujeres que ahora tenemos 40 o 50 años. Gracias a ellas es que ahora esto es posible para nosotras y gracias a lo que nosotras hacemos, es posible también o será posible para nuestras hijas, ¿no? Para nuestras niñas de 10, 20 años, eso también será posible. Amigos de Cadena Sur, pues esta noche de viernes, nuestra psicóloga Olga Valerio nos está hablando de este tema tan importante. ¿Por qué el feminismo suena peligroso? Ya nos habló de cómo el mundo pues veía a las mujeres a través de estos personajes que nosotros hemos concebido como sabios, pero aún falta que la psicóloga nos comparta cifras así muy precisas sobre la educación, pues sí, cómo están participando las mujeres en la educación superior, sobre la eliminación de la violencia, sobre la violencia económica, que son todos estos factores también que están ahí presentes en el mundo de las mujeres hoy en día. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien y en esta semana que hemos visto
pues diferentes movimientos en torno al 8M, en torno a estos pues protestas, marchas que ha tenido la mujer en diferentes partes del país y particularmente de nuestro país, pues tenemos aquí el tema en pantalla. ¿Por qué el feminismo suena peligroso? Y maestra, alarmantes también pues estos datos que tú nos hablas acá en esta gráfica sobre la educación, que tú haces una comparación por género, y también hablas de una mirada a la presencia de las mujeres en la educación superior en México, maestra. Fíjate, empecemos con estos datos que son del INEGI, ¿eh? O sea, porque luego ya ves que hay gente que empieza a decir que él tiene otros datos. Bueno, pues estos son datos del INEGI, ¿no? No los inventamos las feministas. En 1990, los analfabetas eran el 9.6% los hombres y el 15% las mujeres. Ustedes pueden apreciar ahí que siempre son más las mujeres analfabetas que los hombres. En el 2000 era los hombres 7.4 y las mujeres 11.3. En el 2010, 5.6 los hombres y 8.1 las mujeres. Y en el 2015, que es la última cifra que encontré, el 3.8 los hombres y el 6.1 las mujeres. Quiere decir que tenemos un retroceso más o menos de unos 5 años en relación con cómo van avanzando los hombres. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que en las comunidades generalmente a las niñas se les deja en la casa para cuidar a los hermanitos mientras los papás salen a trabajar, a hacer las labores del hogar, y los únicos que van a la escuela son los niños. Entonces ellos tienen más oportunidades y las mujeres en esta situación se quedan en casa sin la posibilidad de leer y escribir, lo cual les hace la vida mucho más complicada, ¿no? Y esto no cambia cuando van subiendo los resultados a nivel de los que trabajamos, por ejemplo, en las universidades. Fíjate qué dato más curioso, aquí tenemos la Universidad Metropolitana. ¿Cuántos hombres tiene trabajando? El 93% son hombres y el 6.7% son mujeres. Y así podemos revisar cualquier universidad del país y nos vamos a encontrar que hasta el 59% en el caso de la Universidad Veracruzana, el 59% siguen siendo mayoría hombres y el 40% son mujeres, ¿no? Preguntémonos cuántas rectoras ha habido en las universidades en México o incluso en el mundo, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que están contados con los dedos de la mano las rectoras en las universidades autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces somos más las maestras, pero los que dirigen y los que reparten el queso son hombres. Siguen siendo hombres, es decir, hay un techo de cristal que dicen que no está, pero que sí está, que no nos permite llegar a esos lugares. Nos permiten ser maestras, directoras también, pero no nos permiten ser rectoras. Lo correcto sería que en las ternas pudieran participar tanto hombres como mujeres, pero que además se pudiera garantizar que un periodo pudiera ser hombre y el siguiente periodo pudiera ser una mujer. Y sin embargo, eso no ocurre en las universidades. El estatuto universitario en México está diseñado para que sean los hombres los que puedan gobernar y las mujeres nos tenemos que contentar con ser maestras o directoras, tal vez directoras de área y hasta ahí quedamos. No podemos subir un poco más, ¿no? Maestra, hay dos aspectos también importantísimos que no quisiéramos dejar de lado esta noche y es la eliminación de la violencia y la violencia económica. Háblanos de eso, por favor. Fíjate que en la eliminación de la violencia contra las mujeres, que tenemos los datos, para que no digan que tienen otros, pues estos son datos de la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, no los inventamos las feministas, ahí está, ¿no? Está a la mano de todo mundo. Fíjate, el nivel de feminicidios, contrario a lo que el presidente dice,
va en aumento. O sea, no está bajando, está aumentando. Entonces, aunque él diga que tiene otras cifras, la verdad es que su propia Secretaría de Seguridad Pública da otros datos. Entonces, yo no entiendo ahí qué es lo que, a quién quiere engañar, a quién le quiere mentir, ¿no? Y fíjate que lo lastimoso de esto es que Morelos está en la otra gráfica, Morelos está en tercer lugar en feminicidios. Imagínate nada más, o sea, siendo un estado tan pequeñitos, por número de habitantes, pareciera que estamos lejos de las cifras, pero no, por número de habitantes ocupamos el tercer lugar en feminicidios en la República Mexicana. Eso según los últimos datos que hay de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, esto es terrible, ¿no? Esto es terrible porque estamos hablando de violencia contra la mujer que tiene que ver ya con lo más terrible, que son los feminicidios. Es decir, una mujer casi siempre muere por razón de género a manos de su pareja sentimental, de algún miembro varón de la familia, o por la inseguridad que se vive en las calles, ¿no? Y esto es terrible, que ya no tengamos confianza en el hombre que nos puede proteger, ¿no? Que ya veamos con desconfianza a alguien que va caminando atrás de nosotras y pobres, hasta se han de sentir mal también los hombres, ¿no? Porque han de decir, híjole, yo no le quiero hacer nada. Pero ya es este miedo por la cantidad espantosa de feminicidios que hay y la poca protección que se nos da legalmente, ¿no? Basta y sobra llevar una demanda a la fiscalía para que te des cuenta cómo te trata, ¿no? Para que veas que te dicen, pero ¿era su marido? Pues es su marido, señora, mire, luego ya se van a contentar, yo no le recomiendo que se meta en esto porque es muy engorroso, mejor pues ya, no, pero es que ya tiene una orden de restricción. Pues sí, pero es que de aquí a que llega la patrulla, entonces dices, ¿qué pasó? Entonces, ¿para qué voy a denunciar si en la práctica no me van a ayudar, ¿no? Esto también nos lleva a pensar en la violencia económica. Fíjate, aquí encontré unos datos de Sonora, donde, fíjate, en el 2013, del total de 26% de las demandas de divorcio, 7% tuvo que llegar a alimentos, o sea, demanda de alimentos, porque el señor no quería dar. Pero desafortunadamente la cifra no disminuye conforme va pasando el tiempo, sino que va avanzando, ¿no? Y entonces, en esta entidad de la República, en el 2017, hace 5 años, ya era el 8.9% de divorcios que se tienen que ir a demanda. Que te voy a decir una cosa, hay mujeres que se divorcian, el marido les dice, pues sí, pero no te voy a dar nada, y ella dice, no me des nada, nomás fírmame el divorcio, ni te voy a meter demanda de pensión alimenticia, ¿no? Y hay otros más cínicos que dicen, pues demándame, te voy a dar 3 pesos porque todo lo puse a nombre de alguien más y porque renuncié al trabajo para no pasarte dinero. Así es que me vas a terminar cobrando 3 pesos, así es que confórmate con los 100 pesos que te doy o con lo nada que te doy y no me empieces a molestar. Y todavía se ofende, ¿no? Esa es violencia económica porque no le permiten a la mujer hacer su propio patrimonio porque el dinero que gana lo ocupa en los hijos que tiene con él y no puede hacer su propio patrimonio. Por eso se le llama violencia económica. Pues qué tema, este solo tema de violencia económica nos da como para 3 o 4 programas más, maestra. Sí. Pero algo interesantísimo también estas imágenes que tú nos has llegado acá, cómo se verían los contextos actuales sin nombres. Y aquí haces una comparación de fotos reales y luego quitando al género masculino, ¿verdad? Sí, fíjate cuántos quedaron ahí, ¿no? Entre los líderes. Nada más quedó Merkel, ¿no? Ajá, es la única Angela mujer. Merkel. Sí. Es la única mujer. Y en la siguiente fotografía tenemos a los principales dignatarios en América y Europa. ¿Y quiénes quedan? 3 mujeres. Entre ellas la reina, ¿no? Que está ahí, bueno, porque sí cambiaron la legislación en Inglaterra y le dieron chance a una mujer de que fuera reina, ¿no?
Y, por ejemplo, aquí con el Departamento de Estado de Barack Obama, ¿cuántas mujeres hay? Una, ¿no? Así es. Así en el Parlamento inglés, ¿cuántas mujeres hay? Pues ahí las tenemos, ¿no? Como una docena. Y todos los demás son hombres. ¿Cómo se puede legislar en favor de la mujer cuando la voz de la mujer no está ahí, ¿no? O en la ONU, entre estos 6 representantes nada más que están ahí, ¿cuántas mujeres hay? Una, ¿no? Sí. También en la ONU, ahí la única representante es Emma Watson, y eso porque es blanca, ¿no? Europea, y tiene poder. De otra manera no estaría ahí. Y así podemos revisar, ¿no? En este parlamento en América Latina, ¿cuántas mujeres hay? 3. Y en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en la Fuerza Armada, los capitanes, los generales, los más importantes, ¿cuántas mujeres hay? Una, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que estamos exagerando, que no es para tanto, bueno, ahí están las cifras. Ahí no son inventos, las cifras son oficiales, las cifras no las inventamos, las cifras no las dio el propio Estado, y ahí están las cifras, ¿no? Entonces, no se vale que se diga que el feminismo ataca cuando en realidad lo que hace es darle los derechos que le corresponden a la mujer. Si nos asumimos feministas, tanto hombres como mujeres, seguramente esta realidad puede cambiar para nuestras hijas y para nuestras nietas. Lo que luchemos hoy es lo que después van a gozar las próximas generaciones de mujeres. Así es que hay que sentirse muy orgullosa de ser feminista. Y si estás en camino de deconstruirte, pues vete dando permiso de conocer a estas grandes mujeres que han cambiado el rumbo de los derechos de la mujer en el mundo. Lee, infórmate. Nunca es tarde para entrar al camino del feminismo, y no tienes que hacer todo lo que las feministas decimos de inicio. Poco a poco te vas deconstruyendo y tú vas aceptando lo que tú quieras, pero empieza a deconstruirte. Y como colofón de este programa, una noticia que duele a nivel local, a nivel regional, maestra, Yamil Sinaí Silahua. Sí, que es esta nena que fue secuestrada hace casi 7 años en Tlaltizapán, el 12 de enero del 2016, iba rumbo a la escuela secundaria Enrique González Aparicio, en Zacatepec. Se iba a subir a la ruta y estaba esperando la ruta con una acompañante, con su hermanita, creo, y se la llevaron, ¿no? Y pues es la fecha que no aparece, y su mamá, Rosa Sotelo, la sigue buscando. O sea, imagínate la angustia para esta madre, ¿no? Y para todas las madres que han perdido una hija en estas condiciones. Y entonces por eso pensé en algo muy cercano a nosotros. Por esto también luchamos las feministas, por encontrar a todas estas niñas donde estén, porque tengan noticias esas madres y puedan saber que sus hijas sí están respaldadas y sí las buscamos. Y desde aquí un fuerte abrazo a la mamá de Yamilé, por supuesto a Yamilé, que deseamos que esté bien, y que donde estemos seguiremos insistiendo a las autoridades en que hagan algo, porque realmente los que hacen el trabajo de investigación son las mamás y no las autoridades. Entonces debe haber iniciativas de ley que castiguen esto severamente y que de verdad, así como protegen los monumentos el 8 de marzo para que no los pintarrajeen, mejor ayúdanos a las mujeres, mejor protéjanos a las mujeres, mejor defiéndanos a las mujeres, que de verdad el monumento como quiera se limpia, el vidrio se vuelve a poner. La vida de una mujer, esa no se repone. La tranquilidad de una madre, esa tampoco se la devuelven. Pues, maestra, esta semana tú estuviste con nosotros el martes 8 en el Noti Matutino, acá personalmente en el estudio de Cadena Sur, ofreciéndonos tus reflexiones sobre el 8M. Y en ese contexto, maestra, yo quisiera preguntarte,
Al siguiente día, el miércoles 9, Cadena Sur dio cuenta de estas marchas que hubo en la zona sur, pero particularmente una de Cuernavaca que salió de la colonia Carolina hacia el centro, hacia el Zócalo, en donde varias compañeras periodistas también hombres, resultaron agredidos por algunas personas, por algunas mujeres que estuvieron ahí marchando, rompiendo cristales, pintando obviamente, destruyendo una obra de un chico del CEMA, del Centro Morelense de las Artes, que estaba a punto de ser expuesta. Maestra, hace falta un ejercicio de retroalimentación y de evaluación para no justificar, para no decir es que es importante que se haga notar de esa manera. Verdaderamente necesitamos recurrir a esos espacios de agresión y de violencia para hacerse notar. Es la única manera disponible de poder trascender, de poder lograr algo. Hay de todo en el movimiento feminista, ¿no? Yo creo que algunas recurren a esto por esta desesperación de pronto de no encontrar a su familia, ¿no? Bien dice este himno feminista de Vivir Quintana que rompan todo, ¿no? Si yo me pierdo. Si yo creo que siendo madre y pasa una cosa de esto, yo creo que si yo rompo todo y quemo todo. Y a lo mejor no, a lo mejor lo digo por la emoción, ¿no? A lo mejor no me quito del Congreso y genero una ley y estoy insistiendo y busco gente y busco medios y veo cómo se le va a hacer para hacer una ley que de verdad nos proteja, ¿no? Pero estas pintas tienen que ver con, es un simbolismo en relación con estas heridas que le hacen en el cuerpo a la mujer que es víctima de violencia hasta en sus mayores expresiones como feminicidio. Y estos vidrios que se rompen son las miradas de las hijas que no volvieron a su casa y que sus padres, sus madres las siguen buscando. Entonces hay todo un simbolismo alrededor de estas pintas, aunque también hay que diferenciarlo un poco de algunos grupos infiltrados, precisamente por el gobierno, para desprestigiar el movimiento, ¿no? Esto también hay que verlo porque de repente no son parte de las feministas, se meten en el grupo, ¿no? Ya hasta saben su estrategia y hacen este tipo de cosas. Para desprestigiar, ¿no? Para que los medios de comunicación se vayan sobre esa noticia y no sobre lo que realmente es importante en la marcha. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos en este sentido y también está otra parte de las feministas que regalaron flores a los policías, que les dieron un abrazo a los policías, ¿no? Está también esta otra parte que también es valiosa de decirla. Y está la otra parte que organiza, que pide que no hagan estas cosas. Es decir, el movimiento feminista es tan variado como la cantidad de mujeres que participa en ello, ¿no? Y entonces, en esto a veces no se puede tener un control. Quiero ponerte el ejemplo de Miguel Hidalgo. Cuando fue a tomar la Alhóndiga de Granaditas, le dijeron, híjole, pero el ejército no está bien capacitado, el de nosotros, ¿no? El ejército de Miguel Hidalgo. Llegó un momento en que Miguel Hidalgo no lo pudo detener y fue una barbarie, ¿no? Quemaron la puerta y es un héroe de la independencia, al cual le hacemos honores hoy. Pero si revisamos bien la historia, Miguel Hidalgo no pidió permiso. No dijo, ay, no, ¿cómo va a quemar la puerta de la Alhóndiga? No, mejor, no, Pipila, párale, no le muevas ahí. Ningún revolucionario hizo las cosas por la buena. A veces para tirar el muro hay que hacer las cosas así, aunque hay que diferenciarlo de estos movimientos infiltrados, te repito, que de repente se meten con el único propósito de desvirtuar el movimiento. Creo que sí, el llamado es
a que nos pongamos a leer, a que nos pongamos a estudiar, a que nos pongamos a hacer leyes, a que exijamos en los medios donde estamos que los derechos de las mujeres sean iguales que los que se les da originalmente a los hombres. Y creo que en eso tenemos mucho poder y mucha fuerza. Y aquellas que tenemos voz, hay que levantarla por aquellas que todavía no lo pueden o no lo quieren hacer, pero que algún día van a necesitar y que se van a ver cobijadas en este movimiento que con todo gusto las va a arropar y las va a proteger. Pues esta no es una lucha entre hombres y mujeres, sino por el contrario, hay muchos hombres en los que yo me cuento en que apoyamos esta lucha de las mujeres. Te quiero comentar que Valeria Renata, mi hija de 22 años, estuvo en esa marcha de la que te hablo ayer, de la Colonia Carolina al centro, tomando muchas fotografías que pasamos en el noticiero, y que como ella, como tú, como Mariana y como tantas maestras que quieren espacios de igualdad y de equidad, y que muchos de nosotros estamos ahí. Gracias, maestra. Gracias a ustedes por la amable invitación, por permitirnos hablar de esto en estos días, porque eso nos va a ayudar a que muchas otras personas se vayan deconstruyendo y juntos seamos más. Muchísimas gracias, Abel. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.